Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Recordad que estamos sorteando unas monedas de plata. Si quieres participar, mira en los comentarios del programa. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Mike Norris, Chief Financial Officer de Adriatic Metals. Bienvenido al programa, Mike. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí. Para mí hoy es un día muy especial porque Adriatic Metals es uno de los proyectos en desarrollo de metales preciosos y básicos más interesantes de Europa. Además, Adriatic es muy conocida en la comunidad inversora de habla hispana, así que para mí es un auténtico placer poder ofrecer hoy esta entrevista a la audiencia. Adriatic Metals cotiza en la bolsa australiana y de Londres con las siglas ADT y ADT1. Bueno, primero de todo, gracias por tu tiempo y si pudieses explicarnos un poco quién eres, qué experiencia tienes, de dónde vienes, para introducirlo en la audiencia. Vale, muy bien. Sí, estoy en Londres, estoy basado en Londres y vino de Inglaterra. Soy de Inglaterra. He trabajado en la industria minera durante casi 30 años. Trabajé en las oficinas centrales de los grupos mineros globales Rio Tinto y Anglo American Ujú. y también en dos minas operativas de Rio Tinto. Una mina de oro a cielo abierto, donde fui director financiero y luego también gerente de planta. La otra era una mina polimetálica subterránea parecida a nuestra mina Vares Ujú. en Bosnia. Desde entonces he trabajado en empresas mineras junior que desarrollan y operan nuevas minas. Una de estas empresas fue Highfield Resources, Ujú. donde trabajé en Pamplona durante 6 Muy años bien. a través de su filial local GeoAcali. La compañía acaba de iniciar la construcción de su proyecto Muga entre Sangüesa en Navarra y Undues de Leda en Aragón. Me uní a Adriatic hace 6 meses y desde entonces he visitado Bosnia 7 veces. Es un país hermoso con pueblos enclavados entre montañas cubiertas de bosques verdes, las vistas increíbles desde nuestro sitio de bares son Espectacular. espectaculares y la gente es muy amable. Muy bien, muy bien. No, muy buena introducción, ¿no? Me estaba preguntando de dónde venía un español tan bueno, ¿no? De alguien inglés, pero aquí he visto de que tu tiempo en España, pues evidentemente ha jugado un gran papel. Entonces, ahora podrías introducirnos para la gente que no conozca, o la poca gente que no conozca Adriatic Metals, un poco la historia, el proyecto y el objetivo principal de la empresa. Sí, por supuesto. Nuestro proyecto principal es el proyecto Vares en Bosnia y lo adquirimos en 2017 y en solo 5 años hemos pasado por el descubrimiento inicial, una estimación de recursos inaugural, el estudio de alcance, los estudios PFS y DFS, Ujú. los permisos finales, la financiación, hasta la etapa de construcción. Y podemos decir que esto es una hazaña increíble en la industria Sí, minera por el y un tiempo. Muy, crédito muy, muy para corto el nuestro tiempo. excelente equipo. Sí. No, no, y esto creo que es uno de los puntos fuertes, ¿no? Luego iremos, evidentemente, hablando del depósito y de las características, pero bueno, tener desde que en 5 años solo desde descubrir, ¿no? Hasta montar la mina, pues explica ¿cómo se diría en español? Directo los objetivos, ¿no? Que va la compañía y cómo
pues bueno, se puede sacar partido. Entonces, Adriatic, ¿no? Tiene dos proyectos, ¿no? El proyecto de Bosnia con Bares y Rupice y Raska, un proyecto de exploración en Serbia. Si miramos en Bosnia, es un proyecto que a día de hoy está completamente financiado, mina underground. Bare tiene unas reservas de 7.3 millones de toneladas de mineral, con aproximadamente 200 gramos toneladas de plata, 5.7% de zinc, 3.6 de plomo, casi 2 gramos tonelada de oro, un poquito de cobre y un poquito de antimonio. Rupice es un depósito aún más grande, con 12 millones de toneladas y con la inclusión de la varita en el mix. ¿Podrías explicarnos un poco las características del depósito en términos de geología, cómo funciona la metalurgia, cómo funciona todo? De ambos proyectos, o probablemente lo Sí, mejor de es Bosnia de hablar momento. sobre Zares. Mm. Sí, 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 sí. Será una mina subterránea muy rica en plata, pero también en otros minerales. El yacimiento subterráneo que llamamos Rupica tiene una reserva de 7 millones de toneladas. Incluye altas layers de plata, zinc, plomo, oro y cobre. Y sobre una base equivalente de plata, la ley de reserva del proyecto casi 500 gramos por tonelada de plata, que es espectacular, Claro. muy espectacular. Uh, No, es que cuando miras los números, ¿no? Del feasibility, bueno, es que sí, son espectaculares, ¿no? Un retorno increíble de 0.7 años, simplemente. Un IRR de 134, All Included Sustaining Cost de plata de $7.3. Y esto debería empezar a hacer dinero ya en 2023. ¿Podríais dar algunas fechas o qué objetivos se deberían cumplir para empezar a generar este cash el próximo año? sí, sí, la construcción ha estado en marcha desde diciembre del año pasado. El contratista minero comenzó a operar hace 3 meses y han logrado avances significativos tanto en la rampa inferior como en la superior. Estamos programados para llegar al yacimiento y comenzar las operaciones de extracción en el primer trimestre del próximo año, 2023. Y en la superficie, tanto la infraestructura en el sitio de la mina, Rupica, como en la planta de procesamiento de Vares, el trabajo de construcción está avanzando muy bien, con los edificios según lo previsto Sí. para estar terminados antes del invierno, lo que es importante, listos para recibir los equipos mecánicos y eléctricos pedidos para completar la planta de procesamiento, trituradoras y planta de relleno. Debo decirte que la mina y la planta están a 25 kilómetros de distancia y estarán conectadas por un camino de acarreo. Está en construcción y su finalización está programada para el segundo trimestre del año que viene. Y Y la puesta en marcha comenzará a finales del primer trimestre del año que viene y la puesta en marcha completa el siguiente trimestre. Por lo tanto, tendremos ya Adriatic funcionando, digamos, al 100% en el segundo cuarter de 2023, digamos. Sí, sí, eso es. Sí. Bien, yo creo que has explicado que, bueno, estáis ya trabajando en el underground, estáis trabajando en todo lo que es la infraestructura también externa. Entonces creo que todo ha quedado muy claro cómo va la planificación. ¿Podrías decir, por ejemplo, y no sé si lo medís así, qué porcentaje en cuanto a la construcción de mina nos encontramos ahora mismo? ¿Estamos a un 50% de construcción? ¿Estamos a un 60%? ¿Estamos menos?
¿Tenéis algún número o no? Vale, puedo decir que del coste total, tenemos confianza sobre el coste de casi 70%. Las obras están en marcha en la planta y en Rupiza. Estamos 9 meses en la construcción y por eso hay dos cosas. Una, la licitación y los pedidos de equipos. Y estamos casi finalizados con todo eso, especialmente el equipo principal que tiene un plazo muy largo para entregar. Eso es muy importante y con 9 meses pasado y probablemente 11 meses más, estamos más o menos en un 50%. Muy bien, muy bien. Una pregunta que tengo es que, y seguramente la tendrá mucha gente que esté empezando a invertir en minería, es que tenéis muchos metales de valor, ¿no? En el mix y entiendo que debe ser muy complejo de purificarlos y separarlos todos. Por lo que entiendo, vosotros separáis mayormente dos concentrados, ¿no? Concentrado de plata por un lado y concentrado de zinc por otro. Esto es así, ¿verdad? Sí, 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 eso es. Entonces, Sí. como es un programa educativo, me preguntaba si podrías explicar un poco cuál es la diferencia de procesos, ¿no? En poder recuperar los dos concentrados diferentes, porque entiendo que hay algún momento donde esto se bifurca o que hay algún tipo de proceso diferente, ¿no? Para conseguirlos. Sí, sí, es bastante complejo. Ya Sí, me imagino. sí, sí, y podemos decir que todos los depósitos minerales de metales básicos subterráneos como nuestro, como el depósito Rupiza, se recuperan en el sitio de la mina en forma de Ujú. concentrados, no en la forma de Sí, metales finales. El proceso es un circuito convencional de trituración, molienda, flotación para romper la roca sí. y hacer una separación aproximada de los minerales, a partir de cual se producen las dos corrientes de concentrados, un Mm. concentrado de zinc y un concentrado de Pero plata sí, plomo. para mí, sobre todo, la pregunta es, ¿cuál es el proceso que os separa, digamos, el zinc, digamos, de la plata y el plomo, ¿no? ¿Es en la planta de flotación? ¿Es un proceso químico para disolverlo? ¿Hay Sí, sí, sí. Después de romper la Ajá, roja, hacemos una separación aproximada por muy reactivos bien. y por flotación, porque comportan diferente Los los metales. metales Muy distintos. bien. Pero para la separación final, se envían los concentrados, uno a fundiciones de zinc y otro a fundiciones de plomo. Y las fundiciones están especialmente diseñadas para procesar los Concentrados. diferentes concentrados, Muy bien. de tal manera que puedan separar cada uno de los metales en su forma final. Muy bien. En este contexto he leído en el Feasibility que dejáis fuera la varita, ¿no? Aunque esto supone un porcentaje muy alto, ¿no? Del mineral en Rupice. ¿Por qué la varita no es interesante? Vale, cuando trabajamos en el estudio de viabilidad definitivo, se acordó desde el principio que simplificaríamos el proyecto para mantener el riesgo de ejecución lo más bajo posible y producir un estudio que confiábamos en poder entregar.
Por lo tanto, hicimos algunos cambios y uno de los cambios fue la eliminación del circuito de baritina. La razón es que la baritina es una sustancia inerte y densa que se utiliza principalmente como lodo de perforación Sí. de petróleo y gas. Es un producto de bajo valor, Vale. pero el proyecto produce una cantidad sustancial y la recuperación de un concentrado de baritina habría Los aumentado costes. la cantidad de concentrado demasiado por un 100%. Y en el momento del estudio de viabilidad decidimos que el desafío logístico de la baritina superaba su impacto económico, por lo que se eliminó. No obstante, podemos la posibilidad, la opción de volver a agregar el circuito de recuperación de baritina en el futuro. Mientras tanto, toda la baritina se desechará en Muy relaves, bien. donde volverá bajo tierra como relleno o se reportará a la presa de relaves de pilas Muy secas. bien, muy bien, muy claro. En algunas presentaciones que hemos visto a Paul, ha dicho de que quiere expandir la mina de 10 años actuales a 20. Puedo ver que los resultados de perforación de Rupice muestran que el depósito está abierto en dirección nortoeste. ¿Qué creéis que puede haber allí? ¿Cómo lo contabilizáis? ¿Creéis que con esto ya es suficiente como para incrementar doblar, ¿no? la vida de la mina? Sí, es el objetivo. Y es verdad que hay mucha oportunidad de ganar de la exploración en el proyecto y solo hemos arañado la superficie. Hemos visto una buena productividad de nuestro nuevo contratista de perforación y estamos ampliando continuamente la huella del proyecto. Um, y ya hemos anunciado el descubrimiento de una mayor zona mineralizada que se extiende unos casi 200 metros Ujú. hacia el noroeste del yacimiento. Hasta el momento no hemos llegado al final de esta nueva zona, por lo que continuaremos perforando para comprender hasta dónde se extiende. Ah, pero, pero también, y por eso tenemos confianza sobre la posibilidad de Expansión. ampliar hasta 20 años, pero también debo agregar que todavía hay mucho potencial de exploración en el área de concesión más amplia, fuera de la zona pequeña de Vares. Hay 22 kilómetros de rumbo dentro de nuestras concesiones y por eso hay programas de trabajo y objetivos Sí. emocionantes fuera Eh, de la zona de la mina. Por ejemplo, entiendo por lo que dices de que tenéis, aparte de la construcción, ¿no? Tenéis algún programa bastante, bueno, que queréis explorar, digamos, estos 22 kilómetros que tenéis. ¿En qué se centra ahora mismo vuestros esfuerzos? ¿En construir la mina? ¿En seguir expandiendo el mismo depósito? ¿En buscar en estos 22 kilómetros? ¿Habéis localizado puntos que queréis explorar? ¿Cuál es en short o middle term, qué es lo que vais a hacer? Sí, sí, claro. Hemos dejado claro que el enfoque principal de la compañía es la construcción del proyecto Ujú. Vares y ponerlo en producción en el segundo trimestre del año que viene. Ah, y por eso nuestro enfoque es en este Se entiende. desafío. Tenemos para el futuro, probablemente durante el año que viene, hacer programas para investigar
las otras zonas como upside para potencial de ganar. Entonces, Pero el enfoque... podríamos resumirlo en que para este año, prioridad absoluta, ¿no? Lo que queda de la mina, puede que haya un poco de expansión o drillings de expansión del propio depósito de la mina, ¿no? Cerca, y que será en 2023 cuando empezaremos a ver algunos resultados del potencial de estos 22 kilómetros que tenéis. Sí, eso es. Perfecto. Eso es, sí. Y simplemente para que quede claro, aunque estáis construyendo la mina y se entiende que es vuestra prioridad máxima, ¿seguís aún haciendo o tenéis en marcha algún programa de exploración para expandir los recursos actuales? En Sí. Vares, sí. Y hemos anunciado los resultados de los sondeos más recientes. Ujú. Y por eso ya he hablado sobre la zona al Muy bien. noroeste. Y esto es la zona más interesante y más cerca. Perfecto. Ahora hablemos un poquito de Rasca. ¿Podría resumir un poco el programa de exploración que estáis realizando y qué estáis encontrando allí? Sí. Sabéis que en años anteriores hemos completado extensos programas de sondeos en Rasca, en Serbia. En la segunda mitad de este año 2022 están programados 10.000 metros de sondeos junto con el mapeo continuo de áreas más amplias y otras actividades de investigación. Al mismo tiempo estamos avanzando en nuestro estudio de viabilidad interno del proyecto. Y la estrategia es desarrollar una comprensión, digamos, detallada del potencial total antes de una declaración de recursos inicial y un estudio de alcance formal, probablemente más o menos finales de este año para completar los sondeos y luego un estudio de alcance formal. Perfecto. Entonces, estamos diciendo que el año que viene no solo tendremos la puesta en marcha de la mina con el ramp up y full operativo, sino que también tendremos pues una proyección de qué puede ser Rasca, ¿no? Eso es, sí. Muy bien. Sí. Ahora, y nadie mejor que el CFO para hablar de esto, ¿no? Respecto al paquete de financiación que habéis tenido, muchos inversores han dicho de que era superior a lo esperado. Hemos escuchado a Cronin decir de que quiere hacer Adriatic un ATM de metales para Europa. Entendemos entonces de que está dispuesto a hacer adquisiciones con el dinero que le quedará de ese paquete de financiación. En este contexto, ¿estáis evaluando, aparte de todo lo que me has contado, hacer alguna adquisición en este próximo año o año y pico? ¿Y qué metales son los que está más interesado la empresa? Vale. Estamos interesados en metales básicos, preciosos y de batería, Ajá, idealmente dentro de Europa. Como he dicho, nuestro enfoque principal es Vares. No obstante, siempre estamos atentos a otros proyectos de este tipo, pero no hay nada vale, avanzado en esta etapa. perfecto. Eh, Estamos en un periodo inflacionario. ¿Qué impacto ha tenido este incremento de precios en la planificación y el desarrollo actual del proyecto? Sí, no, es verdad. Seguro estamos todos en un entorno inflacionario de costos y está
impactando a todo el sector minero. A pesar de estas condiciones, para nosotros el equipo ha sido brillante en la identificación de oportunidades de ahorro de costos. Esto ha significado que se espera que el proyecto Vareš tenga un gasto de capital de 170 millones de dólares, un incremento de solo 1% respecto a nuestro estudio de viabilidad del año pasado, muy poco. Y también tenemos un colchón suficiente en nuestra posición de liquidez en caso de que experimentemos alguna inflación en el futuro. Muy bien. Pero es muy importante este control sobre los costes. Perfecto. No, y además si a día de hoy no vais a usar, ¿no?, ese financiamiento extra que tenéis, pues es ideal en el caso de que os encontráis pues, con algún sobrecoste adicional para poder hacer frente y poder seguir con la planificación establecida. Adriatic está muy pendiente del ESG y de la relación con la comunidad. ¿Podrías explicar un poco cómo ve el ESG o cuál es el proyecto de ESG de la empresa? Sí, es verdad. Nuestra compañía cuenta la sostenibilidad como una prioridad máxima para nuestras actividades, incluidos los principios de ESG. Y no podemos decir que no habríamos progresado hasta aquí sin el apoyo de los residentes locales, las comunidades y los funcionarios del gobierno en cada nivel. Por ejemplo, hemos colaborado con el alcalde de Vareš sobre nuestro plan de desarrollo comunitario sostenible. Hemos incluido en nuestros contratos con contratistas y proveedores una cláusula que requiere que contraten localmente. Hemos abierto un centro de salud en la comunidad y hemos recibido a muchos estudiantes para nuestras minas, para nuestra mina, para la esperanza de que se interesen por la geología y la minería. Y por eso hemos invertido mucho tiempo en interactuar con las comunidades y para ser un socio fiable y por eso sostenibilidad es una prioridad máxima. En este contexto, la Comisión Europea anunció hace un par de años, ¿no?, que tomaría como acciones para, digamos, que hubiese suministro de materias primas sea más seguro y sostenible. ¿Adriatic puede beneficiarse de este plan que anunció la Comisión Europea? Y si es así, ¿en qué sentido? Sí, creemos que en este momento Europa está haciéndose algunas preguntas muy difíciles sobre su suministro de materias primas y energía. Asegurar las materias primas dentro de Europa seguirá siendo una prioridad creciente para el continente. Así que sí, absolutamente, Adriatic será una pieza vital de este rompecabezas, ya que produciríamos metales estratégicos como plata, zinc y cobre. Espero también, importante decir que esperamos que Adriatic sea uno de los productores más bajos en carbono por tonelada de concentrado producido en Europa y tal vez incluso a nivel mundial. Esta es una de las razones por las que nuestro proceso de licitación fue tan competitivo y las condiciones que recibimos fueron muy atractivas. Y sí, es por eso que en el futuro creemos que los concentrados, nuestros concentrados, comenzarán a atraer una prima de los compradores para aprovecharnos. Claro.
podemos decir, Concentrado verde, concentrado desde... sostenible. Sí, 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 Muy sí, bien. Am, sí. Ahora, para cerrar esta parte, ¿no? Luego hablamos un poco del país, del equipo que formáis. Am, pero la cotización de la acción durante el último año ha habido muchas buenas noticias, ¿no? Como ha habido, pues, la financiación, ha habido, pues bueno, que la construcción está yendo bien, el feasibility study es maravilloso, los números, pero en cambio la acción no despega. Está a día de hoy a unos números que yo no pensaba que la volvería a ver. Am, ¿Por qué la acción se encuentra tan deprimida? ¿Qué es lo que el mercado no le termina de gustar? Una buena cuestión, una buena pregunta, pero yo creo que estamos en la clásica curva de la Ajá. sonda en este En el momento. Orphan Period. Sí, sí, todas las empresas mineras de desarrollo pasan por ese punto después o casi todos, después de la financiación del proyecto, cuando hay menos novedades y la empresa enfrenta los riesgos de construcción. Ah, Sin embargo, a medida que nuestras actividades de construcción continúan acelerándose y alcanzamos nuestros hitos con el resultado de que el proyecto se acerca a la producción, el precio de las acciones naturalmente se reevaluará de manera significativa y todos los analistas que nos cubren tienen precios objetivos que están más de 50 o 100% por ciento por encima del precio actual Ujú. de nuestras acciones. Y eso no incluye todo el emocionante Claro. potencial de extensión de la vida útil. Y por eso es una cosa, un impacto temporal. Perfecto, perfecto. Vamos a hablar un poco del equipo que forma Diatric. No sé si podrías explicar un poco las personas que consideras más importantes dentro del equipo y su experiencia, ¿no? O su rol dentro de la compañía. Sí, sí, claro. Ah, si hablamos sobre Paul Cronin, nuestro director general y CEO, que confundó Adriatic en 2017, ah, tiene una sólida formación en finanzas con más de 20 años de experiencia centrada en este sector en Europa. Ah, También tenemos nuestro director de operaciones, Graham Hill, nuestro COO. Es un ingeniero con más de 35 años de experiencia. Comenzó su carrera en Anglo American y anteriormente fue director ejecutivo de Silver Bear Resources, empresa que llevó Graham desde la exploración hasta la producción. El resto de nuestro equipo de gestión tiene podemos decir, una buena combinación de experiencia operativa y cooperativa, nuevamente centrada principalmente en Europa y en particular en los Balcanes. Y esta experiencia ha sido una parte clave de nuestro éxito hasta la Ujú. fecha en una jurisdicción minera, podemos decir, relativamente nueva como Bosnia. Claro. Además, podemos contar con una junta de administración con mucha experiencia. Perfecto. ¿Cuál crees que es vuestro, como equipo, ¿no? Vuestro punto más fuerte, ¿no? ¿Y qué cosas consideras que puede que deberíais de mejorar o que podríais hacer mejor? Creo que el punto más fuerte es que tenemos una combinación diversa de conjuntos de habilidades, Ujú. desde técnicas hasta permisos, y relaciones comunitarias hasta finanzas, por ejemplo.
lo hemos demostrado a través de nuestra capacidad para llevar este proyecto solo en 5 años desde una empresa de exploración hasta un desarrollador y pronto a un productor en muy corto Ujú. plazo. Ah, tenemos un equipo altamente motivado en Bosnia, bastante joven, muy motivado, y este equipo continuará creciendo a medida que hacemos la transición de la construcción a las operaciones. Y por eso es un viaje con un equipo que creemos que este es el mejor equipo para entregar este proyecto a todas nuestras partes interesadas. Y como punto que consideras que a mejorar o punto que podríais hacer mejor o punto débil que veis o directamente no ves ninguno, también me lo puedes decir, ¿eh? No, todas las empresas tienen cosas para mejorar, pero yo prefiero decir que tenemos la responsabilidad de continuamente operar de manera segura y siempre hay cosas para mejorar en este respecto. Ah, he mencionado el Mm. equipo bastante joven y por eso nuestro desafío es continuar su desarrollo Claro. y optimizar la oportunidad. Y sí, y por eso es una cuestión de optimizar lo que tenemos ya y evitar los problemas Perfecto, futuras. Sí, perfecto. eso es. ¿Puedes decir qué porcentaje de acciones aproximado tiene insiders, board management y si tenéis institucionales dentro del accionariado? Sí, sí. Entre los fundadores, directorio y la gerencia, un poco menos del 16 de las acciones en Ujú. circulación. Y Paul Cronin, el fundador, es el mayor accionista Ujú. individual con un 5%, Muy bien. más o menos. ¿Y de institucionales tenéis a alguien dentro? Sí, tenemos una institución que se llama Helicon, es la institución más grande y obviamente no podemos olvidar Orion Mine Ujú. Finance, que es no solo no solo una cuestión de la deuda, sino un inversor de la acción as well, de equity. Muy bien. Muy bien. Sí, Vamos a hablar un poquito del país, ¿no? Tú has dicho que es una zona relativamente nueva como jurisdicción minera. Ah, en sí, Bosnia y Serbia siempre ha tenido, o recientemente, como una mala reputación, ¿no? Debido a la guerra de los Balcanes. Cualquier noticia, aunque sea ruido, algún desencuentro, tiene un impacto hasta en el precio de la acción. ¿Qué dirías a los inversores que no están seguros de invertir en Adriatic por su localización? vale, sí, es verdad que es una zona menos conocida como en el sector minero, pero eh, tiene una historia bastante sólida de minería dentro del país Yugoslavia. Tiene un,
es una nueva jurisdicción minera para los inversores extranjeros, pero hemos demostrado que a pesar de la historia o la reputación, es un lugar de gran apoyo para construir un proyecto mineral. No hemos tenido ningún impacto del conflicto en Ucrania y tampoco Claro. se No, espera ningún y esta impacto. era otra pregunta que tenía, ¿no? Con el conflicto de Ucrania y Rusia, hubo algún momento que hasta decían, ¿no? De que Rusia quería invadir toda esa zona que está mucho más cercana a vosotros. Entiendo de que a día de hoy no hay ninguna afectación a vuestro día a día ni algún tipo de disrupción, ¿no? En vuestro trabajo. Sí, es verdad. Sin embargo, estamos monitorizando la situación continuamente de cerca y evaluaremos el impacto en nuestras operaciones y buscaremos mitigarlo según sea necesario. Pero es una zona de alto interés por podemos decir, Europa, los Estados Unidos, el Reino Unido también tiene una buena relación y por eso es una zona de interés diplomático Sí, y siempre ha sido los 30 años y por eso confiamos en que la posibilidad de algún impacto sí existe, pero es algo muy conocido y por eso yo creo que los otros países tienen una buena protección para evitar esta posibilidad. perfecto. En todo lo que, bueno, ahora Europa no está con un baneo de todo lo que es importación rusa. No sé si para vosotros esto ha tenido algún tipo de impacto ahora que estáis en plena ejecución, ¿no? De la producción de la mina, de la construcción de la mina, o si realmente no usáis, digamos, ningún tipo de material que proviene de Rusia. No sé. Sí, casi nada de esto. Aparte del aumento en el precio del Claro. petróleo, no, sí, para todos Sí, ¿no? nosotros, ¿no? Ah, no ha habido ningún impacto en las actividades de construcción y tampoco esperamos ningún otro impacto en el futuro. Es un comentario bastante similar sobre el conflicto Claro, en claro. Ucrania. Estamos monitorizando, pero no esperamos nada. ¿Cómo es Serbia y Bosnia en tema de minería y permisos para toda esa gente que sea nueva en esa jurisdicción? Son países muy buenos. Sí, sí, no hemos experimentado ningún problema. Hay un proceso con los funcionarios, un proceso bueno como en muchos países, pero, sí, pero no ningún problema de prevaricación o algo de así. Es un proceso que tiene sentido, hay que, hay que darles la información necesaria y luego una decisión sobre los permisos dentro de un plazo razonable. Y por eso, tanto en Serbia como en Bosnia, yo puedo decir que es un país muy, muy, muy bueno para los permisos, Sí, porque, por ejemplo, sin ¿no? problema. Muchas veces se pone Estados Unidos como Tier 1 jurisdiction y después se ve, ¿no? De que
hay realmente muchos problemas en según qué zonas, ¿no? Entonces, tú que has trabajado en muchos otros países, ¿no? Incluido España, que también es muy Sí. complicado como para obtener permisos, ah, mm, ¿qué sería una comparación? ¿Con qué otro país lo compararías en tema de permisos y minería? Vale. Puedo decir que tenemos que recordar que tenemos una Ajá, ventaja, es que estamos desarrollando una mina en una zona de minería, una muy bien. zona histórica de minería. Ujú, Y por eso las comunidades, la gente, los funcionarios están acostumbrados a la actividad y no solo la actividad, sino la riqueza económica que se puede ajá, generar. Y al mismo tiempo, sí, están son muy conscientes de las necesidad. necesidades Ujú, de sostenibilidad y todo eso, pero hay un balance, hay un perfecto. equilibrio. Sí, y por eso hay otros países con la misma historia y la misma perspectiva. Esa es la mejor comparación. Perfecto. Las dos últimas ya para terminar. Para mí siempre es una pregunta que suelo hacer, es ¿cuál crees que es el mayor riesgo a día de hoy para Adriatic, ¿no? Para terminar de desarrollar estos proyectos, para terminar de montar la mina y una vez identificado este riesgo, ¿qué estáis haciendo vosotros, ¿no? Para mitigarlo. Vale, obviamente el riesgo más alto es una demora en la Muy bien. construcción o un incremento de costes del CAPEX. Y en ambos casos, y me he hecho referencia ya. El equipo siempre está pensando en qué son las alternativas, qué son los proveedores Ujú, alternativos. Si un proveedor nos diga, vale, no puedo entregar este equipo. Ah, Siempre estamos pensando, vale, pero hay alternativas, ujú. proveedores o hay alternativas en materias para hacer la construcción, hormigón o acero, por ejemplo. Y por eso los dos riesgos principales son del tiempo y el coste. Y la capacidad de pensar en las Ujú. opciones y cambiar y aprovechar las opciones. Yo creo que estos son los riesgos ¿Y principales cómo los y mitigáis? eso es lo que estamos haciendo Perfecto, perfecto. para mitigar. Y para terminar, ¿no? La comunidad inversora nos ha hecho llegar su interés para saber si estáis planificando algo de merchandising de la compañía. Hay diferentes mineras como Philo Mining tiene unos calcetines, Standard Uranium una gorra, First Majestic hace monedas de plata. Estoy seguro que la mayoría de inversores de Adriatic les encantaría algo para poder compartir en redes sociales. No sé si estáis pensando algo por el estilo o no. Es una buena pregunta, pero nuestro enfoque no ha llegado en este momento ya. Ah, sí, algo para pensar. Sí, Sí, pues sí, os lo sí, dejo en la sí. bustia de sugerimientos porque eso seguro que gustaría a los accionistas. Nada más, Mike. Sí, algo que sí puedo ¿Eh? decir es que estamos en el proceso de comprar algunas materias para uso interno para eliminar el uso de Muy plástica. bien. Y tal vez esto podría ser la Claro. merchandise.
algo de este estilo. Perfecto, perfecto. Pues estaremos atentos a ver qué aparece y si os tenemos que escribir para pedirlo, los accionistas. Simplemente muchas gracias por tu tiempo para poder dar la oportunidad de presentar y conocer a Adriatic a la comunidad de habla hispana. Un placer y gracias evidentemente, por el esfuerzo. Y nada más, encantado de tu tiempo. Si quieres un último minuto como para dirigirte a la audiencia, para hacer un último mensaje, pues tú tienes el micro. Sí, sí, gracias, sí puedo. Tal vez los mensajes clave para sus oyentes son que la comunidad y el gobierno continúan brindando un apoyo increíble al proyecto, que es imprescindible para cualquier proyecto. Se espera que el flujo de caja comience a mediados del año que viene, 2023, y las actividades de construcción, importante, están a tiempo y dentro del presupuesto para cumplir con ese cronograma. Uh-huh. Hemos recaudado toda la financiación que necesitamos para alcanzar el flujo de caja y estamos gestionando bien la inflación del gasto de capital. Y últimamente se han superado todos los principales obstáculos para la obtención de permisos. Y por eso nuestra confianza en entregar este proyecto. Y muchas gracias por tu tiempo y la oportunidad de hablar con Gracias, todos. Mike. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.